Evelyn Ana Luisa, Marlon Pantoja, Edison Medina y mi persona Lisbeth Lalande. Como introducción tenemos, el calor es un tema ineludible de nuestra vida diaria. La temperatura está vigente en todo nuestro planeta y se requiere de ciertas herramientas de la ciencia para poder medirla. La temperatura no tiene dimensiones físicas, no hay forma de medirla directamente. Por tal razón no se puede medir por sus efectos y utilizando una escala reconocida. Por su parte, el calor no tiene forma ni volumen, es la sensación que experimenta una energía capaz de elevar la temperatura, dilatar, fundir, vaporizar e incluso descomponer una sustancia. Objetivos. Como objetivo general tenemos investigar acerca del calor y temperatura, definiciones, propiedades, usos de la vida diaria, para de esta manera dar paso a la demostración, mediante experimentos los cuales serán desarrollados por estudiantes con fines educativos. Objetivos específicos. Analizar cada uno de los términos para poder diferenciar de manera concreta el calor a la temperatura. Aplicar los conocimientos obtenidos mediante la experimentación con la ayuda de prototipos caseros. Concluir la validez o nulidad de los conceptos tanto del calor como de la temperatura, y estas no solo están relacionados entre sí. Yo les voy a hablar sobre el calor. El calor está representado por la letra Q. Es la energía transferida de un cuerpo a otro o de un cuerpo y a sus alrededores debido a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que lo ha experimentado dicho cuerpo. El calor tenemos como fórmula que es Q igual a mc por el delta T, donde Q es el calor, m es la masa del líquido, c es el calor específico de una sustancia y delta T es el intervalo de la temperatura. Es decir, el calor específico o capacidad calorífica específica es la energía necesaria para elevar en 1 grado de temperatura 1 kilogramo de masa. Sus unidades en el sistema internacional son Joule por kilogramo por grados Kelvin. El calor se mide en unidades de energía, por lo tanto en el sistema internacional su unidad es el Joule. Sin embargo, la unidad tradicional para medir el calor es la caloría. La equivalencia es un cal es igual a 4.184 joules o un joule es igual a 0.24 cal. La transmisión de calor siempre ocurre desde el cuerpo más caliente al más frío. El calor puede ser transmitido de 3 formas distintas. Conducción térmica. Es el proceso que se produce por contacto térmico entre 2 o más cuerpos, debido al contacto directo entre las partículas individuales de los cuerpos que están a diferentes temperaturas. Como vemos en esta imagen, se somete a calor a esta lámina de aluminio. El calor se conduce a través de la lámina de aluminio hacia el otro extremo y se puede palpar el calor presente sobre esta lámina. También tenemos la convección térmica. Solo se producen fluidos, líquidos o gases, ya que implica movimiento de volúmenes de fluidos de regiones que están a temperatura a regiones que están a otra temperatura. Radiación térmica. Implica doble transformación de la energía para llegar al cuerpo al que se va a propagar. Primero de energía térmica radiante y luego viceversa. Efectos del calor sobre los cuerpos. Dilatación. Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos que a menor volumen las partículas van a estar más unidas y al aumento de su temperatura va a haber una dilatación y sus partículas van a expandirse. Dilatación lineal. Como podemos ver, aquí hay fórmulas de la dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. ¿Bien? ¿Otra vez? No, yo te diría otra vez. Sí. Como podemos ver, aquí hay 3 fórmulas de la dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, largo o altura del cuerpo. Como podemos... ¿Qué significa esta L? Longitud. Longitud, no. Es de dilatación lineal, viene de lineal. Longitud lineal es igual. Ya. Perdón. Área final, incremento, pero la S no me dice. Es de dilatación superficial.
paso largo o altura del cuerpo. Como podemos ver la fórmula, dilatación lineal es igual a longitud final e inicial de respectivo cuerpo, que multiplica al coeficiente a uno más coeficiente de dilatación por incremento de temperatura que experimenta el cuerpo. La dilatación superficial es aquella en que predomina la variación de dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo. Su fórmula de dilatación superficial es igual al área final e inicial respectiva del cuerpo, que multiplica a uno más su coeficiente de dilatación superficial por incremento de temperatura que experimenta el cuerpo. Y la dilatación volumétrica es aquella que predomina la variación entre tres dimensiones, o sea, la variación del volumen del cuerpo. Dilatación volumétrica es igual a volumen final e inicial respectivo del cuerpo, uno más el coeficiente de dilatación volumétrica por el incremento de la temperatura que experimenta el cuerpo. La temperatura es la medida de la energía térmica de una sustancia. Se mide con un instrumento llamado termómetro, el cual es este, que tiene diferentes escalas. Ya, como podemos ver en este gráfico, observar en este recipiente, todavía está parcialmente frío, por lo cual encontramos las partículas más pegadas y que existe menor temperatura. Conforme va aumentando la temperatura, se evidencia cómo las partículas se van separando entre ellas y existe agitación entre ellas, se golpean entre ellas desprendiendo calor. Posteriormente pasamos al estado de ebullición del agua, en el cual ya las partículas se golpean, ya están muy separadas y ocurre el proceso de evaporización. Siguiente. El termómetro. El termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema de forma cuantitativa. Aquí podemos ver en estas imágenes varias clases de termómetros, como es el termómetro de mercurio, como lo vemos en la primera imagen, el pirómetro, el termómetro de resistencia, el termómetro de lámina bimetálica, el termómetro de gas y los termómetros digitales. Escalas de temperatura. Tenemos unas 4 escalas de temperatura que son muy fundamentales y son muy usadas en física. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. Vamos a hablar sobre la escala Celsius. La escala Celsius asigna como valor fijo el 0 grados centígrados. En este punto es a lo que nosotros llamamos fusión del agua, y a los 100 grados centígrados llamamos ebullición del agua. La escala Fahrenheit asigna como valor fijo el 32 grados, que es el punto de fusión del agua, y a los 212 grados Fahrenheit es el punto de ebullición del agua. El intervalo entre ambas temperaturas se divide en 180 partes iguales. La escala Fahrenheit es más usada popularmente en los Estados Unidos y en el país de Inglaterra. La escala Kelvin asigna como valores específicos a los 0 grados K, que es el cero absoluto, y el 273 grados Kelvin, que es el punto de fusión del agua. Las divisiones son iguales que en la escala Celsius. La escala de temperatura adoptada por el Sistema Internacional SI es llamada escala absoluta o Kelvin y se lo representa con la letra K. La escala Rankine es la escala absoluta correspondiente a la Fahrenheit, donde el punto 0 corresponde a los menos 459.7 grados Fahrenheit. Como podemos ver en esta imagen, tenemos las diferentes ecuaciones que nosotros usamos para calcular las temperaturas de algunas sustancias o de algunos elementos. Tenemos que para la transformación de Kelvin a Celsius usamos la ecuación número 1, que nos dice que escala Celsius es igual a escala Kelvin menos 273.15.
Para determinar de Fahrenheit a Celsius utilizamos la siguiente fórmula que nos dice que Celsius es igual a 5 que multiplica a los grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. De Celsius a Kelvin utilizamos la ecuación que dice Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. De Kelvin a Fahrenheit utilizamos la ecuación que dice Fahrenheit es igual a 9 que multiplica a escala Kelvin menos 273.15 dividido para 5 y sumado 32. De Fahrenheit a Kelvin utilizamos la ecuación que Kelvin que es igual a 5 que multiplica a Fahrenheit menos 32 sobre 9 sumado 273.15. Y de Celsius a Fahrenheit utilizamos la ecuación que dice que F es igual a los 9/5 de grados Celsius más 32. Los cambios de estado. Tenemos aquí de sólido a líquido, que es fusión, de líquido a gaseoso, que es vaporización, de líquido a sólido, solidificación, y de gaseoso a líquido, condensación. En cambio aquí en sólido a gaseoso hay sublimación, y de gaseoso a sólido hay sublimación inversa. Relación entre calor y temperatura. Calor y temperatura son conceptos muy diferentes, pero están estrechamente relacionados. La propia definición de temperatura implica que existe una relación muy estrecha entre esta y el calor, relación que se traduce en el hecho de que cuando hay suministros de calor de un cuerpo, este normalmente aumenta su temperatura. Ahora bien, esta relacionada no es rígida ni fija. Así, en determinadas circunstancias puede aumentar la temperatura de un cuerpo tras suministros de calor. Calorimetría. Ciencia que mide la cantidad de energía generada en procesos de intercambio de calor. El calorímetro es el instrumento que mide dicha energía. El tipo de calorímetro de uso más extendido consiste en un envase cerrado y perfectamente aislado, con agua, un dispositivo aislado para agitar el termo. Se coloca una fuente de calor en el calorímetro y se agita el agua hasta lograr el equilibrio, y el aumento de temperatura se comprueba con el termómetro, como lo podemos ver aquí en la imagen. Función del calorímetro. Sirve para determinar el calor específico de un cuerpo por el método de la fusión de hielo. Es un vaso cilíndrico de hojalata barnizada, sostenido por un trípode y terminado internamente por un embudo, como podemos ver en la imagen. En su interior se adapta a otro vaso semejante, terminado interiormente por un tubo con llave que atraviesa el vaso exterior. Aplicaciones del calor y la temperatura en la industria en general. La aplicación del calor y la temperatura en la industria en general es un tema bastante extenso. Por ello solo hablaremos de la industria del petróleo, química y la industria metálica. Industria del petróleo. Se aplica ya que en la extracción del petróleo del fondo del mar se utiliza maquinaria pesada la cual produce el calor al estar en constante bombeo. La temperatura es aplicada ya que con el calor producido por estos gases, la mayoría de estos inflamables, y se tiene que tener un control constante de la temperatura del lugar donde se elabora. La industria química se utiliza el calor para los compuestos químicos y para hacer los medicamentos. La temperatura se utiliza para que los materiales químicos no se echen a perder con el exceso de la temperatura que se produce en los laboratorios. Industria automotriz. Se produce calor al momento del ensamblaje de las partes del vehículo, al soldar la parte de la carrocería y también al momento de la combustión del motor del mismo automóvil. La industria metálica. Se utiliza calor para fundir los metales y convertirlas en varillas, en láminas, en fin, para todo lo que contenga algún tipo de metal. La temperatura en una industria es exageradamente muy alta, ya que todo metal, excepto el plomo, se funde en muy altas temperaturas. Muy buenas tardes, físico. Nosotros le vamos a hablar sobre un experimento de calorimetría.
En calorimetría nosotros nos hemos enfocado en realizar nuestro propio calorímetro. Bueno, nosotros hemos diseñado nuestro propio calorímetro, en la cual está realizado con unas tablas de madera y en su interior espumaflex. El espumaflex permite que se acumule o sea que no permite el traspaso del calor hacia el medio externo. Por otro lado también tenemos el termómetro para medir la temperatura de nuestro líquido. Hemos utilizado como líquido principal nuestra agua potable. Para ello comenzaremos con el experimento. Por lo tanto, para nuestra experimentación vamos a tomar la temperatura final de nuestra agua mediante el cálculo teórico y nuestra experimentación. A continuación, con la práctica vamos a medir en este volumen de 200 mililitros, lo cual lo vamos a introducir aquí en el calorímetro. Y lo introducimos. Después de esto lo sellamos y medimos la temperatura que tiene. A continuación procedemos a tomar la temperatura del agua caliente, lo cual tiene un volumen igual de 200 mililitros. A continuación veremos cuánto tiene de temperatura. Lo cual ha llegado casi a... Espera un momento, está subiendo. A los 50 grados centígrados. Ya, lo anotamos en sus cálculos. Tiene 50 grados centígrados. A continuación, procedemos a medir 100 mililitros del agua caliente. Estos 100 mililitros vamos a colocarlo dentro de nuestro calorímetro donde está el agua fría. Tapamos bien y esperamos un momento y procedemos a tomar nuestra temperatura. A continuación, con el experimento, vamos a realizar... ¿Cómo le digo? Está mal. Ha pasado 10 minutos y procedemos a medir nuestra temperatura. Dentro de que están el agua fría y el agua caliente. Y observamos que tiene una temperatura de 33 grados centígrados. A continuación procedemos a hacer los cálculos. A continuación, los compañeros van a proceder a hacer los cálculos matemáticos. Ya. Lo que en sí el calorímetro trata de buscar es de que mediante el espumaflex que está aquí presente, este guarde el calor. De manera que, como se podría decir herméticamente sellado, es mínima la cantidad de calor que sale expulsado de él. Por eso es muy usado el calorímetro en el campo de la química, ya que sirve para realizar mediciones exactas acerca de la temperatura.
Buenas tardes, física Washington Ponce. Yo le voy a hablar sobre los efectos del calor sobre algunos cuerpos. Le voy a realizar un experimento demostrativo. Para este experimento demostrativo, lo que vamos a necesitar son los siguientes materiales: un globo, plastilina, una botella de plástico y una botella de vidrio. Necesitaremos agua y un colorante. El procedimiento para la realización de este experimento es el siguiente. Primero, con el colorante vamos a pintar el agua y a continuación lo vamos a batir. Una vez que tenemos el agua de un color, vamos a vertir en un recipiente de esta manera. A continuación, este líquido lo vamos a vertir en una botella de vidrio. Cuando ya le tenemos la botella llena de líquido, procedemos de la siguiente manera. Introducimos una mina y a continuación colocamos plastilina de esta forma. Una vez que terminamos de poner plastilina en la botella, seguidamente procedemos a calentar el agua. Como podemos ver, aquí ya tenemos el agua caliente. A continuación vamos a introducir la botella de vidrio en el recipiente. Como podemos ver, al introducir la botella con el líquido, vamos a observar que su agua empieza a subir hacia arriba. Esto se debe porque el agua caliente que está en la olla está a una alta temperatura y lo que pasa es que las moléculas del fluido van a moverse con una mayor rapidez, es decir, van a tener mayor energía cinética. Y estas moléculas van a tratar de expandirse por toda la botella. De esta manera empieza a subir. Se demuestra entonces que el calor que genera es un efecto sobre los cuerpos, es decir, que el calor puede hacer variar la temperatura del líquido que se encuentra en la botella. Eso es todo. Entonces, finalmente demostramos que el calor y la temperatura influyen mucho sobre los efectos que causa, tanto en gases como en líquidos. Muchas gracias. En el experimento anterior les demostré cómo influía el efecto del calor en un líquido. A continuación les voy a mostrar cómo influye el calor en un gas. Para este experimento utilizaremos una botella plástica y un globo. Se procede de la siguiente manera. Vamos a introducir el globo en el pico de la botella. A continuación, la botella la vamos a sumergir de igual manera en un recipiente con agua caliente. Como podemos observar, al igual que el experimento anterior, el calor influye mucho. Un efecto en este caso sobre el gas. Al igual que el líquido, las partículas del gas van a tener más movimiento, más energía cinética y esto va a producir que se infle el globo. Entonces queda demostrado al igual, que el calor influye mucho y hace que se dilaten los fluidos a una temperatura alta producida por el calor. Eso es todo.
Entonces, finalmente, demostramos que el calor y la temperatura influyen mucho sobre los efectos que causa, tanto en gases como en líquidos. El evento va a ser un poco más demostrativo y a la vez un poco inquietante, ya que vamos a someter 3 globos con diferente contenido y los cuales van a estar sometidos al calor. El primer globo es este y vamos a empezar con aire en su interior. Va a ser sometido a fuego y vamos a ver qué es lo que pasa. A continuación, dentro de este globo vamos a poner tierra y vamos a ver qué sucede. Bueno, el siguiente globo va a contener agua y vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos aquí el globo que contiene agua. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que la vela no es capaz de reventarla. Como vimos en los globos pasados, el globo que contenía aire, al igual que el globo que contenía tierra, se reventaron. ¿Esto por qué? Porque los elementos que tenían dentro de ellas no eran capaces de absorber toda la energía calórica. ¿Qué es lo que pasa con el agua? El agua sí es capaz de absorber toda esa energía calórica que le emite la vela. Incluso podría permanecer aquí mucho tiempo sin que llegue a reventarse, incluso llegando a un punto de ebullición. Entonces, así como podemos concluir que existen algunos elementos los cuales pueden absorber más energía calórica que otros.